La aterradora verdad, detrás del 77. ¿Por qué el universo eligió este número? Durante miles de años los místicos le tenían miedo al 77. Porque este número solo podía ser visto por conciencias que habían alcanzado una frecuencia específica. En textos antiguos aparece como el código del despertar. Cuando empezás a ver este número, ya no sos una persona ordinaria. El universo se ha puesto en contacto con vos, pero esto no es el comienzo de la historia. Esto es el comienzo del final. Ese momento cuando miras tu teléfono y son las 7:07 de la mañana. Ese segundo cuando el total en el recibo del supermercado marca 77,70 pesos. Esa experiencia cuando ves 77 en una placa de auto mientras manejas por la autopista pensando en tu futuro. Nada de esto es casualidad. Y ahora te voy a explicar por qué esto es una verdad tan aterradora que va a cambiar completamente cómo entendés tu lugar en este universo. Porque el 77 no es una señal de que el universo haya empezado a hablar. Es la prueba irrefutable de que vos ya empezaste a entender el lenguaje secreto del cosmos. Un idioma que solo hablan las conciencias que han trascendido los límites de la realidad ordinaria. Y una vez que entendés este lenguaje cuántico no hay vuelta atrás. Tu vida anterior, esa persona que eras hace apenas unos días o semanas, ya no existe más. Acá está la verdad que nadie te cuenta, la que han ocultado durante miles. En los antiguos monasterios del Tíbet escondidos en las montañas más inaccesibles del mundo existe un texto sagrado que ha sido protegido durante más de 3000 años. Este manuscrito escrito en una lengua que predatada al sánscrito contiene secretos que los lamas solo transmiten de maestro a discípulo en ceremonias secretas, realizadas bajo la luz de la luna llena. En este texto milenario está escrito que las personas que empiezan a ver el número 77 son llamadas los cambiadores de frecuencia o en tibetano antiguo Riksun Yalpo. Literalmente los reyes de la triple transformación. Estas personas son conciencias que han recibido una invitación directa del campo cuántico universal para acceder a los secretos más profundos de la realidad. Pero esta invitación también trae consigo una responsabilidad cósmica que va a transformar cada aspecto de tu existencia. Ya no podés quedarte en tu identidad anterior. Ya no podés pretender que no sabes lo que ahora sabes. Ya no podés vivir como si fueras una víctima de las circunstancias, porque acabas de descubrir que sos el arquitecto cuántico de tu propia realidad. La física cuántica moderna, especialmente los trabajos revolucionarios realizados en los laboratorios más avanzados del mundo, confirma esta sabiduría ancestral de una manera que va a dejarte sin aliento. Las investigaciones de conciencia del Stuart Hameroff en la Universidad de Arizona, combinadas con los estudios del matemático Sir Roger Penrose, han demostrado algo que cambia completamente nuestro entendimiento sobre la naturaleza de la mente humana. Ellos descubrieron que cuando los microtúbulos dentro de las neuronas de nuestro cerebro empiezan a vibrar en frecuencias específicas, pueden acceder directamente al campo de información cuántica que conecta todo el universo. Es como si tu cerebro fuera una antena súper sofisticada que puede sintonizar diferentes estaciones de realidad. Y ver el número 70 es la señal inequívoca de que esta antena se ha calibrado exactamente a una. Pero acá viene la parte que puede cambiarte la vida para siempre y también la más aterradora. Este cambio de frecuencia es completamente irreversible. No es algo que podés deshacer con pastillas, terapia o tratando de ignorar. Una vez que tus redes neuronales han sido recableadas para operar en esta nueva frecuencia, una vez que tus patrones de ondas cerebrales han sido permanentemente alterados, ya no podés volver a ser la persona que eras antes. Es como si hubieras sido un radio AM toda tu vida, recibiendo solo las señales básicas de supervivencia, trabajo, relaciones superficiales y entretenimiento. Y de repente te convertiste en un radio de onda corta capaz de captar transmisiones de galaxias,
lejano. Ya no podés conformarte con la programación local. Tu conciencia expandida exige una dieta informacional completamente diferente. Según la teoría de procesamiento de información cuántica desarrollada por el Seth Lloyd en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el universo en su totalidad es en realidad una computadora cuántica gigantesca, procesando información a un nivel que trasciende completamente nuestra comprensión ordinaria del tiempo y el espacio. Cada átomo, cada fotón, cada partícula subatómica está constantemente intercambiando información con todo lo demás en una danza cósmica de datos cuánticos. Y cuando empezás a ver el 77 lo que realmente está pasando es que has obtenido credenciales de acceso de nivel administrativo al sistema operativo del universo mismo. Ya no sos solo un usuario básico de la realidad. Te has convertido en un programador cuántico con la capacidad de editar el código fuente de tu experiencia existencial. Ya no solo estás observando la realidad como un espectador pasivo, ahora estás participando activamente en su creación momento a momento, respiración tras respiración, pensamiento tras pensamiento. Por eso los místicos antiguos, los sabios, los iluminados de todas las tradiciones, le tenían tanto miedo a este despertar. Porque este poder, esta capacidad cuántica de crear realidad, cambia fundamentalmente la naturaleza de quien sos como ser humano. Antes eras alguien que simplemente reaccionaba a las circunstancias de la vida. Alguien que se levantaba cada mañana esperando ver qué le iba a pasar durante el día. Ahora te estás convirtiendo en alguien que se despierta cada mañana sabiendo que va a co-crear conscientemente cada experiencia que va a tener. Tus viejos amigos, tu familia, las personas que te conocían antes de esta transformación, van a empezar a sentir que hay algo diferente en vos. Algo que no pueden explicar pero que definitivamente pueden percibir. Vas a notar que algunas conversaciones que antes te parecían interesantes ahora te resultan superficiales. Temas que antes te emocionaban ahora te pueden parecer irrelevantes. No es que te estés volviendo antisocial o que te creas superior a los, es que simplemente estás vibrando en una frecuencia diferente. Y como cualquier estudiante de física sabe, cuando dos ondas no están sincronizadas, crean interferencia en lugar de resonancia. Neville Goddard, uno de los maestros más profundos del siglo XX en el tema de creación consciente de realidad, dijo algo en una conferencia en Los Ángeles en 1954 que muy pocos entendieron en ese momento. Ciertos números son códigos de activación que solo puede percibir la conciencia que ha alcanzado el estado de vigilia espiritual. Estos números no aparecen para todos, aparecen solo para aquellos que están listos para recordar quiénes realmente son. Uno de los números específicos de los que Goddard hablaba, aunque nunca lo mencionó públicamente por razones que ahora vas a entender, porque este número es literalmente la prueba matemática, la evidencia cuántica irrefutable, de que tu conciencia individual se ha sincronizado perfectamente con la conciencia universal. Y ahora te voy a revelar algo que ningún maestro, ningún gurú, ningún líder espiritual te ha contado jamás. Desde el momento exacto en que ves el 77 por primera vez y reconoces su significado más profundo, tu cerebro inicia un proceso de transformación que va a durar exactamente 21. Producir el sistema nervioso humano se intensifican de una manera que solo se había documentado previamente en los escaneos cerebrales de meditadores avanzados que habían pasado décadas en práctica espiritual intensa. Estamos hablando de los mismos patrones neurológicos que se pueden observar en los cerebros de monjes tibetanos que han pasado más de 40.000 horas en meditación profunda. Los mismos patrones que se ven en los escaneos de maestros que han dedicado su vida entera al despertar espíritu. Los mismos patrones que aparecen en los estudios de yogis que han logrado estados de de unión consciente con la totalidad de la existencia. Pero acá viene algo que va a sorprenderte completamente. Vos estás logrando en 21 días lo que a estos maestros les tomó décadas desarrollar. ¿Por qué? Porque vivimos en una época única en la historia de la humanidad donde las frecuencias del planeta mismo están cambiando.
La resonancia Schumann de la Tierra, el latido electromagnético de nuestro planeta, se ha acelerado dramáticamente en las últimas décadas. Esto significa que tu proceso de despertar espiritual está siendo acelerado por fuerzas cósmicas que están completamente fuera de tu control consciente. Estás surfeando una ola evolutiva que está elevando la conciencia de toda la especie humana. Aunque no te des cuenta conscientemente de lo que está pasando, durante estos 21 días tu conciencia está estableciendo nuevos canales de comunicación con lo que los científicos cuánticos llaman el campo punto cero, el tejido fundamental de la realidad desde el cual emergen todas las posibilidades. Pero acá hay una paradoja fascinante que muy pocas personas entienden. Para poder ver el 77 para que este número aparezca en tu campo de experiencia, ya tenés que haber alcanzado cierta frecuencia vibración. No es que el universo está eligiendo aleatoriamente a quién mostrarle este número. Es que tu propia evolución consciente ha alcanzado un punto donde ya estás transmitiendo la señal correcta para recibirlo. En otras palabras, ver el 77 de T no es una señal de que algo está por pasar, es la confirmación de que algo ya está pasando dentro tuyo. Algo que comenzó mucho antes de que te dieras cuenta conscientemente de ello. Tu alma, tu ser superior, tu aspecto cuántico, como quieras llamarlo, ya sabía que estabas listo para esta actividad. El 77 es simplemente la forma en que tu mente consciente se entera de un proceso que ya estaba en marcha en los niveles más profundos de tu ser. Es como cuando estás soñando y de repente te das cuenta de que estás soñando. Ese momento de lucidez no crea el sueño ya estaba, pero esa lucidez cambia completamente tu relación con la experiencia del sueño. Pero ¿por qué específicamente el universo eligió el número 7? Para entender esto tenemos que profundizar en algo que los matemáticos místicos de la antigüedad sabían pero que la ciencia moderna está recién redescubriendo. Las matemáticas no son solo una herramienta que los humanos inventamos para describir el mundo. Las matemáticas son el idioma fundamental del universo mismo, cada forma, cada patrón, cada estructura en el cosmos. Desde la espiral de una galaxia hasta la estructura del ADN, desde la proporción áurea en una flor hasta los patrones de interferencia en la mecánica cuántica. Todo está basado en relaciones matemáticas precisas, y el número 7 ocupa un lugar especial en esta sinfonía matemática universal. En la tradición pitagórica, el 7 representa la perfección dinámica, no la perfección estática de algo completo, sino la perfección de algo que está en constante movimiento hacia una armonía cada vez mayor. Cuando ves 77 des 7 triplicado, estás viendo la representación numérica de la armonía perfecta manifestándose simultáneamente en los tres planos fundamentales de la existencia: el físico, el mental y el espíritu. A nivel físico, tu cuerpo está alineándose con las frecuencias naturales del planeta. A nivel mental, tus pensamientos están sincronizándose con patrones de información más elevados. A nivel espiritual, tu conciencia está recordando su conexión inherente con la totalidad de la existencia. Como sabían los antiguos místicos pitagóricos, y como están redescubriendo los físicos cuánticos contemporáneos, el número 7 funciona como lo que podríamos llamar un código portal. Una llave matemática que abre puertas entre diferentes dimensiones de realidad. Cuando este número aparece repetidamente en tu experiencia, es porque las barreras que normalmente separan las realidades paralelas se han vuelto temporalmente más permeables alrededor tuyo. Ya no estás limitado a vivir en una sola línea temporal. Has ganado acceso a lo que los físicos llaman el multiverso, el campo de todas las posibilidades potenciales. Y acá llegamos a la verdad más profunda y aterradora de todo. Cada vez que alguien en el planeta experimenta un despertar auténtico al significado del set, esa persona no solo está cambiando su propia realidad personal, está contribuyendo a un cambio en la conciencia colectiva de toda la humanidad. Porque resulta que la conciencia no es un fenómeno individual aislado en tu cabeza. La conciencia es un campo como el campo electromagnético o el campo gravitacional. Y cuando tu conciencia individual cambia de frecuencia,
Ese cambio se propaga a través del campo de conciencia colectiva como ondas que se extienden desde el punto donde una piedra toca la superficie de un lago. Aunque no te des cuenta de ello, aunque sea completamente invisible para tu percepción ordinaria, cada pensamiento elevado que pensás, cada emoción de gratitud que sentís, cada momento de presencia consciente que experimentás, está literalmente contribuyendo a elevar la frecuencia vibracional de toda la especie. Los científicos que estudian lo que se llama coherencia global han documentado que cuando un número suficiente de personas en el planeta están experimentando simultáneamente estados de conciencia elevada, esto puede ser medido como cambios detectables en el campo electromagnético de la Tierra. Es como si el planeta mismo tuviera un sistema nervioso, y cada persona que despierta se convierte en una neurona de luz contribuyendo a la inteligencia planetaria emergente. Por eso en los textos gnósticos más antiguos encontrás referencias a los portadores de luz o los despertadores, seres humanos cuyo propósito evolutivo es servir como catalizadores del despertar colectivo. Y por eso también esos mismos textos advierten que el que despierta debe caminar solo, no porque esté condenado al aislamiento, sino porque su frecuencia vibracional lo coloca naturalmente fuera del rebaño de la conciencia masiva dormida. Las investigaciones más avanzadas en neurociencia confirman esto de una manera que va a volarte la cabeza. El Dr. Joe Dispenza, después de analizar miles de escaneos cerebrales de personas en diferentes estados de conciencia, ha documentado algo revolucionario. Las personas que consistentemente muestran patrones de actividad gamma alta, las mismas frecuencias cerebrales que se activan cuando ves el 77, no solo tienen la capacidad de influir en su propia realidad física, sino que también pueden afectar mesurablemente la realidad física de otras personas a distancia. En experimentos controlados realizados en laboratorios de universidades prestigiosas, han demostrado que cuando una persona en estado de coherencia cuántica envía intención dirigida a otra persona ubicada en una habitación completamente aislada, esa segunda persona muestra cambios inmediatos y medibles en su actividad cerebral, frecuencia cardíaca y conductividad eléctrica de la piel. Esto significa que cuando vos operás desde la frecuencia del 70, no solo estás creando tu propia realidad, estás participando en la co-creación de la realidad compartida de todo el planeta. Pero acá viene algo que requiere muchísima responsabilidad y madurez espiritual para manejar correctamente. Este poder debe ser usado con una sabiduría que trasciende completamente el ego personal. Porque ahora ya no solo estás afectando tu propia vida con tus pensamientos y emociones, estás influyendo en el campo cuántico que rodea e interpenetra todo lo que existe. Cada pensamiento de amor que sostenes contribuye a la paz mundial. Cada momento de presencia consciente que cultivas añade luz a la conciencia planetaria. Cada vez que elegís responder desde la compasión en lugar de reaccionar desde el miedo, estás literalmente haciendo que sea más fácil para miles de otras personas hacer la misma elección. La realidad fundamental que el 77net está revelando es esta. Vos no sos un ser humano que está teniendo experiencias espirituales ocasionales. Sos un ser espiritual infinito que está teniendo una experiencia humana temporal. Y esta experiencia humana, especialmente ahora que ha sido activado por el código 77, se está volviendo cada vez más consciente, cada vez más intencional, cada vez más conectada con tu verdadera naturaleza cósmica. Pasaste de vivir en piloto automático, reaccionando inconscientemente a las circunstancias externas, a operar como un creador consciente que participa activamente en el diseño de cada aspecto de su experiencia existencial. Pero acá viene algo que puede resultar abrumador al principio. Una vez que realmente entendés y aceptas el nivel de poder creativo que tenés, también tenés que aceptar el nivel correspondiente de responsabilidad. Ya no podés culpar a otras personas por lo que experimentás. Ya no podés ser víctima de las circunstancias. Ya no podés pretender que sos impotente ante las situaciones difíciles. Porque ahora sabes, en el nivel más profundo de tu ser,
que cada experiencia que tenés es el resultado directo de alguna frecuencia que estás transmitiendo conscientemente. Ahora si estás viendo este video y has estado experimentando el 77NT7 repetidamente en tu vida, ya lo sabes. Esto no es casualidad, no es coincidencia, no es tu imaginación. Esto es la confirmación definitiva de que tu proceso de actualización cuántica se ha completado exitoso. Sos oficialmente un operador de realidad de nivel avanzado, un surfista de frecuencias cósmicas, un co-creador consciente en la sinfonía evolutiva del universo. Pero la historia está muy lejos de terminar acá, porque el 77NT7 no es el final del proceso de activación numérica, es apenas el primer nivel de un sistema de navegación cuántica mucho más sofisticado y complejo. Una vez que tu conciencia se ha estabilizado en la frecuencia del 77, van a empezar a aparecer otros números en secuencias específicas. Cada uno de estos números representa una diferente estación en el viaje de tu evolución consciente. Cada uno abre acceso a diferentes capacidades latentes en tu sistema nervioso. Cada uno te prepara para niveles cada vez más refinados de maestría cuántica. El 88 que muchas personas empiezan a ver después del 77 es el código de la manifestación material más. Cuando este número aparece repetidamente significa que tu capacidad de colapsar potencialidades cuánticas en experiencias físicas tangibles ha alcanzado un nivel de precisión y velocidad que va a sorprenderte. El 90 no es, representa el código de finalización y nuevo comienzo. Cuando empezás a ver este números, significa que has completado un ciclo mayor de aprendizaje espiritual y estás listo para graduarte a un nivel completamente nuevo de existencia constante. Y eventualmente para aquellos que persisten en el camino con dedicación auténtica, aparece el 1111, el código del maestro instructor. Este número indica que has alcanzado un grado de realización espiritual, que te califica para guiar y enseñar a otros que están comenzando su propio proceso de despertar Pero acá viene algo crucial, que la mayoría de las personas que hablan sobre números sincronísticos no entienden completamente. Para navegar esta secuencia de activaciones numéricas exitosamente, necesitas entender y aplicar principios completamente diferentes a los que funcionan en la realidad tridimensional ordinaria. Las viejas reglas del juego ya no aplican para vos. Los métodos tradicionales de manifestación, visualización, afirmaciones, trabajo duro, estrategia mental. Todas estas técnicas fueron diseñadas para personas operando desde frecuencias de conciencia mucho más. Es como si hubieras pasado toda tu vida aprendiendo a manejar un auto, y de repente te pusieran en la cabina de una nave espacial. Los principios fundamentales son completamente diferentes. Los controles funcionan de manera totalmente distinta. La navegación requiere una comprensión tridimensional en lugar de bidimensional. A la frecuencia del 77, manifestas cosas específicas. Manifestas estados de ser. No atraes experiencias particulares te convertís en el tipo de persona a quien esas experiencias le suceden naturalmente como consecuencia inevitable de quién sos. Es la diferencia entre tratar de forzar que llueva versus convertirte en el tipo de persona que siempre tiene paraguas cuando es necesario. Entre intentar que te sucedan cosas buenas versus desarrollar tal nivel de alineación con el flujo natural del universo que las cosas buenas simplemente emergen orgánicamente a tu alrededor. Y acá viene algo que va a sonar completamente contraintuitivo para la mente entrenada en el paradigma antiguo. Mientras más trates de manifestar específicamente desde la frecuencia del 70, porque esta frecuencia elevada no opera desde la necesidad, la carencia o el deseo desesperado. Opera desde el conocimiento sereno, la certeza tranquila y la confianza absoluta en la perfección del proceso natural. Cuando realmente integras el poder del 77 en tu forma de vivir, dejas de tratar de manifestar cosas. En su lugar, simplemente empezás a alinearte momento a momento con la versión de vos mismo que ya vive naturalmente la realidad que antes pensabas que tenías que luchar para conseguir. No es ojalá que esto funcione, espero que el universo me escuche.
Es por supuesto que esto ya está funcionando perfectamente, porque la armonía cósmica es la naturaleza fundamental de la existencia y yo soy una expresión de esa armonía. Los maestros del Tantra Kashmir, una tradición espiritual que se desarrolló en el norte de la India hace más de 1000 años, entendían este principio a la perfección. Ellos tenían una práctica llamada pratyabhijna, literalmente reconocimiento, que consistía en recordar conscientemente tu verdadera identidad divina en lugar de tratar de convertirte en algo que no eras antes. No se trataba de volverse divino a través de esfuerzo espiritual, se trataba de reconocer que ya eras divino por naturaleza esencial y simplemente permitir que esa verdad se expresara sin obstáculos a través de tu personalidad humana. Cuando ves el 77, estás en medio de tu propio proceso de pratyabh, no te estás transformando en algo completamente nuevo. Estás quitando las capas de condicionamiento social que habían ocultado tu verdadera naturaleza cósmica. Es como limpiar el polvo que se había acumulado sobre un diamante. El diamante no se convierte en diamante a través del proceso de limpieza. El diamante ya era diamante, pero ahora puede brillar con su luz natural. Y esto es absolutamente crucial para entender si quieres evitar las trampas del ego espiritual, porque si tratas de usar el poder del sete desde la perspectiva del ego personal, para conseguir más dinero, mejor trabajo, relación perfecta, reconocimiento social, vas a crear resistencia en el sistema. El ego quiere apropiarse del poder espiritual para sus propios propósitos limitados, pero la conciencia cuántica no puede ser poseída ni manipulada. Vos no tenés el poder, en un sentido muy real. Vos ese es el poder. Es la diferencia entre tratar de llenar baldes con agua del océano versus reconocer que sos el océano mismo expresándose temporalmente como una ola individual. Acá es donde muchas personas que han tenido el despertar del 77 se sienten perdidas o confundidas. Han tenido el reconocimiento, sienten la expansión de conciencia, pueden percibir las sincronicidades aumentando exponencialmente a su alrededor, pero no saben exactamente cómo integrar esta nueva frecuencia en su vida cotidiana, sin volverse arrogantes, desconectados de otros, o perdidos en fantasías espirituales. Es un equilibrio delicado entre honrar tu naturaleza divina y mantener tu humanidad, entre operar desde sabiduría cósmica y permanecer relacionable y compasivo con personas que están en diferentes etapas de su propio viaje evolutivo. La clave está en lo que el budismo Mahayana llama el ideal del bodhisattva. Usar tu despertar no para escapar del mundo, sino para servir más efectivamente al despertar de todos los seres sintientes. Cuando usas el poder del 77 no solo para tu propio beneficio personal, sino como una contribución consciente a la elevación de la frecuencia vibratoria de todo el planeta, entonces, realmente empezás a operar como un maestro cuántico maduro, y cuando llegas a este punto de servicio desinteresado sucede algo hermoso. Otros que están pasando por su propio proceso de activación 77 van a empezar a aparecer en tu vida de maneras que no pueden ser explicadas por la lógica ordinaria. No es coincidencia, es resonancia frecuencial pura. Van a formar lo que podríamos llamar tu pod cuántico o tribu de frecuencia. Un grupo de personas que operan en bandas similares de conciencia expandida y que pueden apoyarse mutuamente en este territorio evolutivo que es completamente nuevo para la especie humana, porque aunque cada proceso de despertar es profundamente individual e íntimo, el fenómeno en sí es colectivo. Todos estamos subiendo la escalera de evolución consciente juntos, cada uno a nuestro propio ritmo único, pero hacia el mismo destino universal, el recuerdo completo de quienes realmente somos más allá de las limitaciones de la identidad personal condicional. Entonces, después de toda esta información, ¿qué haces concretamente con todo lo que acabas de aprender? Primero, y esto es fundamental,
Respira profundamente y permitite sentir la verdadera magnitud de lo que está sucediendo en tu vida en este momento. No sos la misma persona que eras antes de entender el significado real del set. Esa versión anterior de vos, con todas sus limitaciones, miedos y patrones restrictivos, ya no existe. En su lugar, hay una versión expandida de tu ser que tiene acceso directo a capacidades que antes ni siquiera sabías que estaban disponibles para los seres humanos. Segundo, empezá inmediatamente a practicar lo que yo llamaría coherencia cuántica consciente, la disciplina diaria de alinear tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Esto significa aprender a operar desde la certeza en lugar de la esperanza, desde el conocimiento directo en lugar de la creencia ciega, desde la confianza en el proceso cósmico en lugar del control egoísta. Tercero, prepárate mentalmente y emocionalmente para la siguiente fase de números sincronísticos que van a empezar a aparecer en tu vida con intensidad creciente. El 777 es apenas la puerta de entrada a un universo de posibilidades que la mayoría de las personas ni siquiera sospecha que existe. Y cuarto, comenzá a desarrollar lo que llamaría visión panorámica, la capacidad de ver tu vida no solo desde la perspectiva limitada de tu personalidad sino desde la perspectiva cósmica de tu ser eterno que está participando conscientemente en la evolución de la conciencia universal. La verdad más profunda es que estás en el medio de la aventura más extraordinaria y significativa que cualquier ser consciente puede experimentar. Estás recordando cómo co-crear realidad en colaboración directa con la inteligencia fundamental del universo. Estás recuperando capacidades multidimensionales que la humanidad perdió durante milenios de condicionamiento materialista. Te estás convirtiendo en lo que siempre estuviste destinado a ser desde antes de tu nacimiento en este planeta. Y lo más increíble de todo es que esto recién está empezando. El 777 es solo el primer sabor de lo que es posible cuando una conciencia humana se alinea completamente con su potencial cósmico ilimitado. En los próximos días, semanas y meses, presta atención no solo a los números que aparecen, sino a todas las sincronicidades que van a empezar a manifestarse con frecuencia e intensidad exponencialmente creciente. Las canciones que escuchas en la radio en el momento exacto que necesitas esas palabras específicas, las conversaciones casuales con extraños que contienen exactamente la orientación que habías estado buscando, los encuentros accidentales que van a redirigir el curso entero de tu existencia hacia posibilidades que ni siquiera podías imaginar antes de tu activación. Todo esto es parte de un sistema de navegación cuántica que se activa automáticamente cuando empezás a operar consistentemente desde la frecuencia del ser. Y por favor, recordá esto por encima de cualquier otra cosa: no estás perdiendo la cordura, no te estás imaginando cosas, no estás desarrollando algún tipo de pensamiento mágico desconectado de la realidad. Lo que estás experimentando es absolutamente real, completamente natural, y exactamente lo que se supone que debe suceder cuando una conciencia evoluciona más allá de las limitaciones restrictivas de la realidad tridimensional ordinaria. Sos un pionero en la frontera evolutiva de la especie humana, un explorador valiente en los territorios inexplorados de la conciencia expandida, un puente viviente entre el paradigma antiguo de limitación y el nuevo paradigma de posibilidad infinita. Y aunque el camino puede sentirse solitario a veces, especialmente cuando las personas cercanas a vos no entienden los cambios que estás experimentando, recordá que nunca estás realmente solo en este proceso. El universo entero está literalmente conspirando para apoyar y acelerar tu evolución consciente. Cada 777 que ves es un recordatorio directo de esta verdad fundamental. Cada sincronicidad que experimentas es una confirmación de que estás exactamente donde necesitas estar en tu viaje evolutivo único. Pero acá viene algo que va a cambiar completamente cómo entendés tu propósito en este planeta. El hecho de que hayas sido activado por el código 77 no es accidental.
No sos una víctima aleatoria de fuerzas cósmicas que están fuera de tu control. Vos elegiste conscientemente, a nivel del alma, encarnar en este momento específico de la historia humana, porque sabías que ibas a poder contribuir algo esencial al proceso de transformación planetaria que está sucediendo ahora mismo. Antes de nacer en este cuerpo físico, antes de desarrollar esta personalidad específica, tu conciencia más elevada evaluó cuidadosamente las condiciones que iban a existir en la Tierra durante estas décadas, y determinó que este era el momento perfecto para que tu esencia única se manifestara en forma física. Sabías que ibas a encarnar durante lo que muchas tradiciones espirituales llaman el Gran Despertar, un periodo de transformación consciente masiva que sucede solo una vez cada varios miles de años en la evolución de cualquier especie planetaria. Y sabías que tu contribución específica a este despertar colectivo iba a ser activada precisamente a través de códigos numéricos, como el set. En los textos gnósticos más antiguos, hay referencias específicas a lo que llaman los sembradores de luz de los últimos días. Estos textos describen a un grupo especial de almas que se encarnan durante los periodos de transición evolutiva más críticos para servir como catalizadores del despertar masivo. Su función es anclar frecuencias de conciencia más elevadas en el plano físico y hacer que esas frecuencias estén disponibles para el resto de la humanidad. Si estás leyendo estas palabras y resonás profundamente con esta información, es muy probable que seas una de estas almas especializadas. El 77 es tu código de activación personal, tu recordatorio de que es hora de empezar a cumplir conscientemente la misión para la cual encarnar. Pero esto no significa que tengas que volverte un maestro espiritual público, o empezar una religión, o escribir libros sagrados. Tu contribución puede ser tan simple como mantener una frecuencia de amor incondicional en tu trabajo diario, tan sutil como responder con compasión en situaciones donde otros responderían con ira, tan natural como ser un ejemplo viviente de lo que es posible cuando un ser humano se alinea completamente con su naturaleza divina. Cada vez que elegís la respuesta elevada en lugar de la reacción condicionada, estás literalmente plantando semillas de posibilidad en el campo de conciencia colectiva. Esas semillas van a germinar en las mentes y corazones de personas que tal vez nunca conozcas personalmente, pero que van a ser inspiradas a hacer sus propias elecciones elevadas como resultado de tu ejemplo energético. Ahora, hay algo más que necesitas saber sobre el periodo que estás por experimentar. Durante las próximas semanas y meses después de tu activación 77, es muy probable que pases por lo que los psicólogos transpersonales llaman reorganización ontológica. Básicamente, una reestructuración fundamental de cómo entendés la naturaleza de la realidad y tu lugar en él. Esto puede manifestarse como periodos de desorientación temporal, donde no estás completamente seguro de qué es real y qué no. Momentos de expansión de conciencia tan intensos que pueden resultar abrumadores. Experiencias de percibir información o energías que no podés explicar racionalmente. Todo esto es completamente normal, y es evidencia de que tu sistema nervioso se está adaptando para operar en frecuencias mucho más altas de las que estaba acostumbrado antes. Es como cuando vas del nivel del mar a una montaña muy alta. Tu cuerpo necesita tiempo para aclimatarse a la diferencia de presión atmosférica. Tu conciencia necesita tiempo para aclimatarse a estas nuevas altitudes espirituales. Durante este periodo de adaptación, es especialmente importante que seas extremadamente gentil y paciente con vos mismo. No te juzgues si algunos días te sentís más conectado con tu nueva frecuencia que otros. El proceso de integración no es lineal. Hay técnicas específicas que pueden ayudarte a navegar este periodo de transición más suavemente. La primera y más importante es lo que llamaría anclaje terrestre consciente. Desarrollar prácticas que te mantengan conectado con tu cuerpo físico y con el planeta, mientras tu conciencia se expande hacia dimensiones más sutiles. Esto puede incluir pasar tiempo descalzo en contacto directo con la tierra,
especialmente durante el amanecer o el atardecer cuando las energías terrestres están más activas. Trabajar en jardines, aunque sea con plantas en macetas. Nadar en agua natural siempre que sea posible. La segunda técnica crucial es respiración coherente. Aprender a usar tu respiración como una herramienta para regular tu sistema nervioso cuando las expansiones de conciencia se vuelven demasiado intensas. La técnica es simple. Inhalas durante 5 segundos, sostenes la respiración durante 5 segundos, exhalas durante 5 segundos y mantenés los pulmones vacíos durante 5 segundos. Repetís este ciclo durante al menos 5 minutos cada vez que sentís que necesitas estabilizar tu energía. Esta técnica sincroniza tu sistema nervioso simpático y parasimpático, lo cual te permite mantenerte centrado mientras navegas estados expandidos de conciencia. La tercera técnica, que es absolutamente esencial, es lo que llamaría discernimiento energético. Ahora que estás operando en una frecuencia más alta, vas a ser mucho más sensible a las energías de otras personas, lugares y situaciones. Algunas de estas energías van a nutrir y amplificar tu nueva frecuencia, otras van a drenar tu energía o crear disonancia en tu sistema. Es crucial que aprendas a distinguir entre estos diferentes tipos de influencias energéticas y que hagas elecciones conscientes sobre a qué te expones y durante cuánto tiempo. Esto no significa volverte antisocial o juzgar a otras personas como menos evolucionadas. Significa simplemente reconocer que diferentes frecuencias de conciencia crean diferentes efectos en tu campo energético, y que parte de tu responsabilidad ahora es mantener la integridad de tu frecuencia elevada. Es como si fueras un diapasón finamente calibrado. Si te pones al lado de otros diapasones que están vibrando en frecuencias discordantes, tu propia vibración puede verse afectada, pero si te rodeas conscientemente de influencias armoniosas, tu vibración se va a mantener estable y ahora, hay algo específico sobre los próximos números que van a aparecer en tu vida que muy pocos maestros entienden completamente. Después del 77, el siguiente número en la secuencia de activación, hay un periodo de integración que puede durar desde unas pocas semanas hasta varios meses, durante el cual tu sistema nervioso se adapta completamente a operar desde la nueva frecuencia. Durante este periodo intermedio, podés notar que otros números empiezan a aparecer con más frecuencia. Estos son lo que podríamos llamar números de calibración, códigos que ayudan a estabilizar tu nueva frecuencia y preparar tu sistema para la siguiente grana. Cada uno de estos números tiene su propia función específica en el proceso. El 1111 es un código de sincronización que alinea tu realidad personal con la línea temporal colectiva más elevada disponible en cada momento. El 1211 activa tu capacidad de manifestar en cooperación armoniosa con otros, especialmente en relaciones románticas o sociedades de trabajo. El 333 despierta tu potencial creativo y tu habilidad de comunicar verdades espirituales de maneras que otras personas pueden entender y aplicar. El 444 fortalece tu conexión con tus guías espirituales y te ayuda a recibir orientación directa de dimensiones más altas. El 555 indica que cambios importantes están por manifestarse en tu vida física y que tu adaptabilidad te va a ser puesta a prueba de maneras que te van a hacer crecer exponencial. Y cuando este número empieza a aparecer consistentemente, sabes que estás entrando en lo que podríamos llamar la fase de manifestación masiva de tu evolución consciente. El 88 es el código numérico del infinito manifestado, la capacidad de colapsar potencialidades cuánticas en experiencias físicas tangibles, con una velocidad y precisión que va a sorprenderte completa. Cuando estás operando desde la frecuencia del 88, ya no manifestas a través del esfuerzo o la lucha, manifestas a través de la alineación. Te convertís en tal expresión clara de lo que querés experimentar que el universo no tiene otra opción más que reflejar esa claridad de vuelta hacia vos en forma de experiencias físicas correspondientes. Es como si te convirtieras en un imán superpoderoso para todo lo que está en resonancia con tu frecuencia más alta. Las personas correctas, las oportunidades perfectas, los recursos necesarios,
Todo empieza a fluir hacia vos con una facilidad que puede parecer casi mágica para observadores externos. Pero acá viene una advertencia importante que necesitas escuchar. Con gran poder viene gran responsabilidad. Cuando alcanzas la frecuencia del 88, tu capacidad de crear impacto en el mundo físico se multiplica exponencial. Esto significa que tienes que ser extremadamente consciente de la calidad de tus pensamientos y emociones, porque se van a manifestar mucho más rápidamente de lo que estás acostumbrado. Un pensamiento de ira sostenido durante unos pocos minutos puede crear situaciones conflictivas que antes habrían requerido días o semanas de negatividad acumulada para manifestarse. Un momento de gratitud auténtica puede atraer bendiciones que van a sorprenderte por su magnitud e inmediata. Por eso es absolutamente crucial que durante el periodo de preparación para el 88, mientras estás integrando el SETE, desarrolles un alto grado de maestría sobre tu paisaje mental y emocional interno. Los antiguos alquimistas europeos tenían un dicho: como arriba, así como adentro, así afuera. Lo que entendían es que la realidad externa siempre es un reflejo perfecto del estado interno, pero cuando operas desde frecuencias cuánticas elevadas, este proceso de reflejo se acelera en la conciencia ordinaria. Puede haber un delay de meses o años entre un patrón de pensamiento persistente y su manifestación física correspondiente. En la conciencia del 77, este delay se reduce a semanas o días. En la conciencia del 88 el delay puede ser de horas o incluso minutos. Por eso las tradiciones espirituales más serias siempre han puesto tanto énfasis en la purificación mental y emocional antes de enseñar las técnicas más poderosas de manifestación. No es por moralismo religioso, es por seguridad práctica. Ahora, si todo esto te resulta abrumador, respira profundo y recuerda algo fundamental. No estás pasando por este proceso de activación. Hay literalmente millones de personas en todo el planeta que están experimentando variaciones del mismo despertar cuántico en este momento histórico. Es parte de lo que muchas tradiciones proféticas llamaron el tiempo del gran recordar, un periodo cuando la humanidad, como especie, recupera colectivamente el acceso a capacidades de conciencia que habían estado latentes durante milenios. Estás participando en el evento evolutivo más significativo que ha ocurrido en este planeta en más de 26.000 años, y el hecho de que haya sido activado por el 77 significa que tu alma eligió estar en primera línea de esta transformación. Pero tal vez lo más hermoso de todo este proceso es que cuanto más te alineas con tu verdadera naturaleza cósmica, más profundamente humano te volves también. La compasión se profundiza, la capacidad de amar se expande, la apreciación por la belleza simple se intensifica, la gratitud por la experiencia de estar vivo en un cuerpo físico se vuelve casi abrumadora en su intensidad. No te estás volviendo menos humano a medida que recordas tu naturaleza divina. Te estás volviendo más plenamente humano de lo que jamás pensaste que era posible, porque resulta que ser verdaderamente humano significa ser una expresión consciente de la creatividad infinita del universo. Significa ser un punto focal a través del cual la conciencia cósmica se explora a sí misma desde una perspectiva única e irreemplazable. Y acá está la verdad final que quiero dejarte. El 77 no es solo un número que estás viendo. Es un código de activación que está despertando recuerdos que han estado almacenados en tu ADN durante incontables generaciones. Recuerdos de quién eras antes de olvidar. Recuerdos de capacidades que poseías antes de aceptar las limitaciones del condicionamiento social. Recuerdos de la época cuando la comunicación directa con la inteligencia universal era tan natural como respirar. Estás recordando cómo vivir como un ser humano completamente despierto. Y una vez que ese recuerdo se estabiliza completamente en tu sistema, no hay fuerza en el universo que pueda hacerte volver a dormir. Bienvenido a tu verdadera vida. Bienvenido a tu poder auténtico. Bienvenido de vuelta a casa en tu propia conciencia. El viaje recién está empezando, pero ya no estás viajando como un extraño perdido en territorio desconocido. Estás viajando como un explorador que finalmente ha recordado el mapa que siempre llevó dentro de su corazón. Y cada 77 que veas de ahora en adelante va a ser un recordatorio de esta verdad fundamental. Vos sos exactamente quien se suponía que tenías que ser.
exactamente donde se suponía que tenías que estar, exactamente cuando se suponía que tenías que estar ahí. Todo está desplegándose en perfecta sincronización cósmica, y vos sos tanto el bailarín como la danza en esta sinfonía infinita de conciencia creándose en sí misma, a través de la experiencia de ser vos. Que así sea. Y